delante de su palabra y es propicio decirlo que siempre su palabra suele ser de aliento, exhortación a nuestras vidas y vamos a abrirla, su palabra. Este estudio lo comenzamos unos domingos atrás y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 7. Y uno de los tropiezos, por así decirlo, más negros, más terribles, que cualquiera, como hombre, adulto, joven o mujer, puede consumar, es el trato en la vida sexual. Si no te cuidas, suele ser algo terrible. Y la palabra de Dios tiene algo que decirnos con relación a ello. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, Dios creó el sexo en el ámbito, en el plano del matrimonio. Relaciones sexuales fuera del matrimonio serían o llegarán a ser una afrenta, llegarán a ser un dolor y consecuencias funestas en la vida de un hombre joven, un hombre adulto, un hombre casado, una mujer joven, una mujer casada. Y vamos a ir a la palabra de Dios, las advertencias. Esta lectura que vamos a leer tiene aproximadamente 3.000 años. Y esta lectura de este capítulo 7 es como cosas cotidianas, como las que vemos hoy, como las que vimos ayer y como las que vamos a seguir viendo. Salomón, con su sabiduría, nos advierte. Esto sucedió en un pueblo pequeño en Israel hace 3.000 años. Pero esta lectura tiene relevancia para nosotros hoy. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Las artimañas de la mujer ramera. Hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Señor, ayúdenos, que estemos atentos a su palabra, obedientes para oírla, para ponerla en práctica, que su palabra pueda penetrar en nuestros corazones y que con un corazón obediente nos inclinemos a ella con temor para abrazar estas verdades que son para nosotros. Señor, bendiga a su iglesia, bendíganos a todos. Alabamos su nombre esta mañana, en el nombre de Cristo oramos. Amén.
Si ustedes notan el texto, Salomón nos está contando una experiencia que él vivió. Y ahí lo está diciendo con algunos detalles. Y comienza a decirlo en el versículo 6. Y hablando de un joven, lo describe que es un joven sin experiencia, falta de entendimiento. Y él estaba viendo esta escena por la celosía de su casa, dice en el versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven, lo describen, falto de entendimiento. A un joven falto de entendimiento. Y esta mañana, hermanos, posiblemente si el tiempo nos permite, quisiera considerar en este capítulo que no lo leímos también, es el capítulo 6, capítulo 7, que tienen una relación amonestándonos a todos nosotros, a los jóvenes, a los varones, a las jovencitas, a los hombres casados, a las mujeres casadas. Y en estos capítulos queremos considerar tres cosas. Una, cómo comienza la necedad de querer tener relaciones sexuales antes de casar. Cómo comienza la necedad de querer tener relaciones sexuales con otra mujer que no es tu esposa. En este caso, si es un joven, se llamará fornicación. Si es un casado queriendo tener relaciones con otra mujer, sería adulterio. ¿Cómo comienza esa necedad que asalta nuestro corazón? En segundo lugar, quisiera, si el tiempo nos ajusta, considerar cómo termina casi siempre estas relaciones prohibidas. ¿Cómo termina casi siempre estas relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿O cómo comienzan estas relaciones sexuales de un joven o una jovencita que no se ha casado? Y tercero, ¿cómo uno puede armarse contra ella? ¿Cómo uno puede tener elementos para que te puedan ayudar en ese momento de tentación? Si el tiempo nos ajusta, quisiera considerar estos tres principios. Aquí, hermanos, entonces se hace algo muy importante. Y miren cómo llama la palabra de Dios cuando un hombre, una mujer, un joven decide entrar en ese mundo. Denle unas páginas atrás, que no lo leímos, en el capítulo 5, versículo 23. ¿Cómo le llama Dios a esto? Y miren lo que dice en el versículo 23 del capítulo 5. Todo aquel que se atreve a vivir esa aventura pasajera, terrible, lo llama así. Versículo 23. Él o ella, joven, soltero o hombre casado, mujer soltera o mujer casada, él o ella morirá por falta de corrección y errará en lo inmenso de su locura. Así le llama Dios a esto, locura. Querer iniciar relaciones prohibidas, querer tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o querer tener relaciones sexuales cuando tú ya eres casado o casada. La escena que nos presenta aquí Salomón es de una mujer casada. Una mujer casada, pero una mujer que traiciona al hombre porque ella se casó, que ella transgredió los votos de fidelidad. Y le dice a este joven, que lo describe en el capítulo 7, en el versículo 6, especialmente en el versículo 7 del capítulo 7, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Y Salomón comienza a describirnos a esta mujer, que es una mujer lista, una mujer que se vestía mal, una mujer que aparentemente era bonita, una mujer que
se pintaba sus ojos y era muy salamera. Sin embargo, como hijos del Señor, como creyentes, por favor, no nos sintamos anticipadamente elevados por encima de esta lección, diciendo, yo nunca, pastor, jamás yo voy a tener eso. Cuidado. Aquí está la advertencia, capítulo 6 y capítulo 7. Una palabra escrita hace 3000 años que tiene vivencia, que tiene importancia para nosotros hoy. Cuidado. Por ejemplo, hermanos, quisiera llevarlos al Nuevo Testamento, en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21. En Marcos, capítulo 7, versículo 21, en el Nuevo Testamento, nos recuerda, hermanos, capítulo 7, verso 21. Y miren lo que dice con relación a este mismo tema, verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿De dónde salen, hermanos? De nuestro corazón. Por eso no te sientas tú halagado en decir, oh, yo estoy tan fuerte que yo nunca me veré enredado en una cosa así. Cuidado, porque dice la Escritura en 7, versículo 7, capítulo 7 de versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres o de las mujeres salen los malos pensamientos, los adulterios. Adulterio para el hombre casado, ya siendo casado, teniendo relaciones con una mujer que no es su esposa. Y fornicación para un muchacho o una jovencita que no está casado, pero quiere iniciar relaciones prohibidas. Lo mismo también, si vamos al libro de Romanos en el capítulo 7, hay algo que nos dice también en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 7, versículo 21. Y miren lo que dice este texto, hermanos. Romanos 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, Pablo está hablando de él, este gran hombre de Dios. Pablo sabía que había una batalla dentro de él. Y miren lo que dice en el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo sabía que él era vulnerable, pero Pablo estaba, y nos dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Y una última cita en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, nos habla de la vulnerabilidad en la vida de cada uno, en el capítulo 5, en el versículo 19 y 20 de Gálatas 5. Miren lo que dice el versículo 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, nos vuelve a categorizar, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahí están, hermanos, lo vulnerable que somos nosotros contra ellos. En realidad, no se nos considera demasiado bien que estamos como empistolados, por así decirlo, estoy armado porque a mí eso nunca me puede suceder. Cuidado, dice la Escritura, porque tenemos un corazón habituado a los deseos de la carne, a pecar, a ver en el mundo. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, el versículo 18, encontramos una advertencia en el Antiguo Testamento: no cometerás adulterio, no cometerás fornicación. En el Antiguo Testamento, el que hallaban en acto de adulterio, sea hombre o mujer, requería
La muerte era un pecado terrible. La sociedad lo magnificaba y era condenable. Por el contrario, no hay pecado del que Proverbios avise tan detalladamente como es la fornicación y el adulterio. Hermanos, Proverbios nos dice muchísimo con relación a ese tema. Nos dice demasiado detalladamente cómo el pecado, el adulterio y la fornicación, desde el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, esos 3 capítulos nos dicen: huye, huye. Y hermanos, estos capítulos están dedicados a la consideración de este gran mal si tú te quieres mantener en una vida limpia delante de Dios, en una vida que honre a Dios. Y Salomón está hablando a sus lectores. No olviden que esto lo está diciendo hace 3000 años, y principalmente a jóvenes. Comienza diciendo el capítulo 7: hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, y miren lo que dice, y vivirás. Y si tenemos tiempo, vamos a hablar de las consecuencias y el peligro de esas relaciones prohibidas. Enfermedades, causas y todo lo que trae consigo ese pecado terrible. La Biblia, en el capítulo 7, Salomón comienza a hablarnos de un joven necio que fue engañado por una mujer ramera, una mujer que está traicionando a su marido. ¿Qué mujer ve a un joven y le dice de plano, así por entrar, dice: mi marido se ha ido, no vendrá ahorita, ha llevado la bolsa de dinero, he perfumado mi cama, ven? Y si ustedes notan en el capítulo 7, esta mujer se presenta como religiosa porque le dice: he prometido votos. En Éxodo, en Levítico, en el capítulo 3, los israelitas tenían que presentar votos a Dios. Y esta mujer le dice, finge que es una religiosa y dice: he cumplido los votos, ven, te gusta el amor, embriaguémonos de amor. Pero noten que en el capítulo 7, versículo 7 dice: Salomón era un muchacho ignorante, simple. Y hermanos, noten ahí lo que dice: que no escuchó la voz de los que lo instruían. En el versículo 13, no escuchó la voz de los que los instruían. No la escuchó. Versículo 13 del capítulo 5. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Hermanos, desde ese púlpito hemos hablado. Yo recuerdo que tengo un video que ni sabía que lo tenía, hablando con una joven que venía a esta iglesia preciosa, y le dije: nosotros somos tus pastores, por favor, déjanos instruirte, déjanos ayudarte. Y ahí está el video, yo no sé cómo lo grabé, y ella decía: no necesito ayuda. Y yo recuerdo que alguien me pidió: hable con ella, con otra persona, con otra muchacha, y me reuní con ella en la gasolinera Texaco, al público, para que si alguien dijera: vimos al pastor, pero estaba en público. Y le dije: hija, sal de esa vida. Y ella me dijo: estoy bien ahí. Me dijo: todos tenemos derecho a gozar de esta juventud. Versículo 5:13. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Hermanos, algo terrible es esto: que un hijo, una hija, una persona que uno aprecia, un conocido, usted tenga un corazón grande para quererle ayudar y diga: no quiero. La sabiduría que Salomón nos transmite aquí, la mejor manera posible acerca de la vida matrimonial y sexual,
peso como de un lingote de oro, hermanos. Tiene importancia enorme de importancia aquí, acerca de la vida matrimonial y sexual. Y tiene importancia porque fue dicha hace siglos y sobre todo porque entre la situación en que el antiguo Israel vivía y en lo que nosotros momentáneamente nos encontramos, existe más concordancia que la distancia en el tiempo, que es algo que sucede igual. Y hermanos, aquel mundo se centraba respecto a la palabra de Dios acerca de la relación de hombre y mujer. Es el mismo que debe de ser hoy el trato. Vivimos en una sociedad que dice: haz lo que quieras. Una palabra favorita de muchos jóvenes y de muchos hombres es la palabra permisividad. Es decir, yo tengo derecho a todo, yo puedo hacer lo que yo quiera, me es permisible, yo decido. Y esta palabra, hermanos, como un cáncer, va minando progresivamente las buenas costumbres. La va minando cada día, porque nos encanta el placer. Nos encanta, hermanos, hacer lo que a nosotros nos gusta. Y vamos a notar algo aquí en este pasaje, que cuando los cananeos celebraban, hermanos, sus fiestas a Baal, por eso es que Dios le prohibió al pueblo de Israel que tuvieran relación con otras tribus, porque eran paganas. Eran tribus que iban a inducir al pueblo de Israel a costumbres que deshonraban el nombre de Dios. Y los cananeos, cuando ofrecían a Baal, a su Dios, dice que practicaban una prostitución masiva. Tenían sexo con las personas que ellos querían. Era algo horrible. No había vergüenza, no había pudor. Con lo que cada uno tenía relaciones con cualquiera. Y no había que dudar que aquella antigua manera promiscua oriental también tiene desastrosas consecuencias para la salud y el pueblo de Dios y todos aquellos que las practican. Y miren lo que dice en Proverbios capítulo 5, versículo 11, que no lo leímos, pero vamos a leer ahorita. Cuando decidimos no ir a los que me dicen: apártate, aleja de ellos, miren la expresión que dice este versículo 11. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Quién te dice que una aventura pasajera, una relación sexual con una persona que no es tu esposa o no, o si estás soltero, te va a poder librar posiblemente de alguna enfermedad? Y el versículo 11 dice: y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, o tu conciencia. Hermanos, la palabra del Señor nos advierte con claridad y nos dice con claridad, hermanos, las consecuencias de que cuando no oímos su palabra va a ser algo terrible. Por ejemplo, hermanos, estaba viendo yo un trato o una experiencia de un joven, o un trato de un hombre casado sexual con una mujer extraña, que es lo que describe aquí. Y hay una enfermedad que ustedes han oído que se llama gonorrea o utetrisis en la mujer.
que no tiene por qué notarse en los primeros días, no se nota nada, por un contacto, una aventura, no se nota nada de ello durante las primeras semanas. Pero cuando se llega a dar cuenta en esa fase de comienzo, se puede combatir con éxito. Después, por los conductos, dice esta información, urinarios del hombre puede extenderse hacia su vejiga y consecuentemente privado de sus fuerzas para engendrar hijos cuando trae esa enfermedad. Hombres estériles, porque no vivió la consecuencia de una aventura pasajera, una enfermedad. Además de esto, esa enfermedad puede causar artritis y gran dolor en la vida de este hombre. Este dato dice que cuando una jovencita quiere comenzar a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, la enfermedad que contrae la uretritis sigue su curso aún más traidor, dice, porque en ella la infección y en muchos casos no se manifiesta enseguida. Y por ello la enfermedad puede penetrar en forma inadvertida en el útero y cuando ha iniciado allí en más de una víctima se convierte en causante que pueda tener hijos, no tener hijos. Y enfermedades así, por ejemplo en África, donde las relaciones sexuales son abiertas, hay colonias de niños ciegos por hombres que tienen relaciones con esta mujer, o mujeres con este hombre, con otro. Y muchos de esos niños son candidatos a pedir en mendicidad y algunos son golpeados, abandonados por consecuencia de una experiencia. Por eso dice en el versículo 11 del capítulo 5: y gimas al final cuando se consuma tu cuerpo, tu carne y tu cuerpo. Cuando gimas. Y dice el versículo 13 del capítulo: no oí. Versículo 5, capítulo 5: no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Oídos, por eso es que en Apocalipsis dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque no necesariamente una persona que tiene oídos, si no es sordo y oye, necesariamente no oye, no quiere oír la instrucción de Dios. Y hermanos, las advertencias, por eso decíamos hoy en la clase, hablando de la amartiología, hablando del pecado, y una de las características del pecado es que nos endurece, nos vuelve insensibles el pecado terriblemente se entrona en nuestras vidas, y hermanos, no nos hace ver, no nos permite nada de eso. Y por eso las consecuencias de esas. Otra enfermedad es la sífilis, que era la que acostumbraban los cananeos en tener relaciones abiertas. Era el azote, le llamaban el azote de Venus. La sífilis es otra clásica enfermedad sexual que es posible que hermanos, nosotros no nos demos cuenta por una simple experiencia pasajera. Y noten, hermanos, el pasaje a través de Proverbios capítulo 7. La casa de ella dice menciona en el capítulo 7, menciona la casa de ella. Y lo que menciona de la casa de ella en el capítulo 7 es que su marido se ha ido. Ella está sola y le dice a este joven, falto de entendimiento, él se llevó, parece que era un comerciante, se llevó la chequera, se llevó la bolsa de dinero, no vendrá ahorita.
Y describe algo más de esta mujer, su vestir. Habla también de su boca, que era salamera. Habla de sus ojos, que le atrapó con sus ojos. ¿Cuál fue, pues, la primera manera torpe de este joven? Ahí lo describe. Dice que se acercó mucho a su barrio. Él no debía de estar ahí. ¿Por qué debería pasar junto a la esquina e ir camino a la casa de ella? Lo dice el capítulo 8, versículo 8. Miren lo que dice. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Hermanos, el pecado nunca es algo instantáneo. El pecado es algo que acariciamos, que lo vemos y lo contemplamos. Dice que pasaba mucho, versículo 8, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Él ya la frecuentaba. Era una mujer mal vestida, era una mujer atractiva, salamera. Ahí lo dice el versículo. En lugar de huir de la tentación, precisamente la buscó, y eso se convirtió en su desgracia. Por eso Salomón aconsejó. Miren el consejo de Salomón en el capítulo 5, versículo 8. Jamás el cual pasaba por la calle, junto al camino. No, perdón, capítulo 5, versículo 8. El consejo de Salomón: aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Hermanos, muchas veces nosotros nos confiamos tanto que pensamos que tenemos el temple, la fuerza moral, mental, y decir, yo puedo jugar con eso. Y más adelante Salomón dice, ¿jugará el hombre con fuego en sus manos sin que se queme? Es como que usted y yo diga, me voy a echar unos pedazos de carbón encendido en mi bolsa y no va a pasar nada, son pequeños chicles que van a acariciar mi piel y mi pierna. Te quemarán tarde o temprano. Es exactamente lo que está diciendo Salomón en el capítulo 5, versículo 8. Aleja de ella, aléjate de ella, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. ¿Cómo lo podemos hacer ahora nosotros? Cuidado con tu teléfono, cuidado con los mensajes que envías y recibes, cuidado con los poses, cuidado con esas palabras y esas pláticas frecuentes, cuidado. Y eso lo está diciendo especialmente a los jóvenes, pero también a hombres y a mujeres jóvenes y a mujeres casadas y a hombres casados. Cuidado, cuidado, aleja de ella tu camino, dice el versículo 8. No te acerques a la puerta de su casa. Jamás, le está diciendo Salomón, deambules innecesariamente por barrios sospechosos. Jamás. Además, su vestir provocador puede haberle prevenido a este joven. No te vistes bien. Dice que era alborotadora. Era inestable, unas veces en su casa, otras veces en la calle. Eso le debe haber inquietado a este joven. A nosotros hoy en día, que lo vemos esas escenas. Varones, ustedes y yo muchas veces tenemos que tapar nuestro rostro para no ver escenas que se ven en la calle, terribles, en la forma como se viste hoy en día. ¿Qué mujer decente comienza a hablar a un joven diciéndole, mi marido no está en la casa, se ha ido de largo viaje? Tengo mi cuarto, dice, con colchones. Además, mi cuarto está perfumado, dice ahí. ¿Qué mujer le puede decir eso a un joven? El joven inmediatamente debe decir, esto no es conmigo, me voy. Es chocante ver esto, hermanos. Mujer extraña, o bien la mujer de otro, con quien no está permitido tener trato. Hablan sobre ella en Proverbios capítulo 2.
Y miren lo que dice, que no debemos de tener trato con ellas. Capítulo 2 de Proverbios, en el versículo 16 al 19. No tengamos contacto, o mujeres no tengan contacto con un hombre comprometido. Serán librados de la mujer extraña o serán librados del hombre extraño. De la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud. Es decir, estaba casada o está casada. Ay, he oído esta expresión. Yo no sabía que era casada. ¿Cómo que no vas a saber? ¿Cómo que no vas a saber? No sabía, muchachas que quedan embarazadas o varones que se meten con mujeres casadas. Y sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 16 hasta el 19. Y miren lo que sigue diciendo. Que inclina la muerte y sus veredas hacia los muertos. Versículo 19, todos los que a ella se allegan, o todos los que a él se llegan, no verán, no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Y no seguirán los senderos de la vida. Capítulo 5, del 1 al 23, habla exactamente de lo mismo. Capítulo 6, miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Es decir, está diciendo, ponlos en partes visibles. La palabra de Dios debe estar enfrente del corazón de un joven y de una jovencita. Y hermanos, qué descriptivo se vuelve esto aquí. Y cuando estudiamos, hermanos, la palabra de Dios, nos damos cuenta por qué hombres en la Biblia, dice ahí el texto que si ella se le asió descaradamente, eso es anormal, pues además dice en el versículo 15 del capítulo 7, lo describe. Por tanto, se asió. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, óleos y canela. Y les decía hace un momentito, ella también se mostró como una religiosa. Tengo que pagar votos. Hermanos, ¿por qué encontramos? Y voy a continuar en otro momento, pero ¿por qué José? La Biblia dice que José, oigan esto, hermano, la mujer de su amo, dice que todos los días le decía, duerme conmigo. José estaba joven. La Biblia dice que José era guapísimo. Y la Biblia describe que dice que todos los días le decía a José, mi marido no está, ven conmigo. Y él siempre decía, tu marido me ha confiado todo a mí. He yo de pecar contra Dios y contra mi amo, defraudándolo de esa manera. Y dice la Escritura que cuando ella se vio que no podía seducirlo, ustedes conocen la historia, lo agarró, le rompió la ropa, y no solo eso, se inventó una historia y le dijo a su marido, salió del cuarto derrotada, vencida por ese hijo de Dios que decidió honrar a Dios, y dijo, este quiso abusar, este que has confiado en él, quiso abusar de mí, mira mis ropas rotas. ¿Y qué le valió a José con ese acto mentiroso? La cárcel. Pero hermanos, como hay un ojo que todo lo ve, Dios vio que José continuaba siendo íntegro y Dios lo sacó de la cárcel. Esta mañana
¿Cómo comienza la necedad del adulterio, la fornicación y las relaciones sexuales? Cuando andas por caminos, por barrios, o cuando frecuentas a una mujer que no debes frecuentar, cuando no tienes medida por tus citas por teléfono, cuando no tienes el cuidado. Y como lo describe en el Proverbio 7, vi por la celosía, dice Salomón, a un joven falto de entendimiento. Podría decir la lectura, vi por la celosía a una joven falto de entendimiento. Vi a una mujer casada como la que describe aquí. Era una adúltera, era una inestable. Se aprovechó de la salida de su marido. Quebrantó, porque era una mujer casada, el voto que hizo con su esposo. Esta mañana, hermanos, cuidémonos. Ya leímos pasajes del Nuevo Testamento donde Pablo nos anima, donde en Lucas, en Marcos, que el que quiera estar firme, mire que no caiga. ¿De dónde salen los adulterios, las fornicaciones, las injurias, las peleas? Del corazón. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos que cuidarnos si queremos ser instrumentos, hijos de Dios limpios. Hijos de Dios, mujeres y varones, casados, solteras o solteros, que deseamos mantener una nitidez en esa área de nuestra vida. Ore conmigo esta mañana. Padre Celestial, tanta enseñanza hay en este libro, especialmente en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, donde el sabio Salomón, enseñándonos una lección de hace 3000 años, pero que tiene aplicación el día de hoy a nosotros. Yo ruego, Señor, que nos cuide, que nos proteja y que nos libre de caer en la trampa, porque no cuidamos nuestro corazón. Ayúdenos a pesar de ello, como José permaneció firme y rechazó acostarse y tener trato con la mujer de su amo, en Génesis capítulo 39, versículos 7 al 10. Y hermanos, esta mañana, cuidémonos. Nadie es tan fuerte para decir, yo nunca estaré ahí. Señor, gracias esta mañana. Ayúdanos a mantenernos limpios. Que apreciemos esta enseñanza y que no diga cómo aborrecí el consejo de los que me enseñaron y no tomé en cuenta el consejo. Y como dice su palabra, y gimas en tu corazón cuando digas, mi carne también se ha consumido. Líbrenos, oh Señor, y ayúdenos a los que están solteros a cuidarse, a guardarse para el día de su matrimonio, a los que estamos casados, a guardarnos de no caer en adulterio. Señor, perdónenos esta mañana y ayúdenos a mantenernos limpios. Se lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.